Hola chicos, de nuevo por acá Chris, así que hoy te ofrezco unirte a esta recopilación de Zigzag y Vortex. Y lo que es, has oído hablar del nuevo iPhone 15. Con esta recopilación voy a ganar un poco de dinero y voy a tener mi siguiente teléfono. Porque estoy teniendo este reto, yo también estoy de este reto. Vamos a empezar con solo tener $3 aquí. Y ¿qué más? Vamos a considerar todo el gráfico y luego te mostraré cómo estoy ganando en el corto periodo de tiempo esta suma. Así que solo tenemos que tener 1000. Sí, casi 1000 es suficiente para que tengamos este siguiente teléfono nuevo que salió, que es perfecto porque su suma es a partir de 800, ¿se han dado cuenta? Así que sigamos por aquí, ver una gran oportunidad para considerar el mercado de toros. Por cierto, lo compramos con la parte local, es decir, vamos a trabajar con esta tendencia local. La tendencia local está aquí, proporcionándonos el gráfico que ven ahora mismo. Y ni siquiera estoy segura, estoy bastante en inversión. Y bueno, vamos a comprobarlo con opción de compra en este momento. Pues sí, a veces con la situación con los dojis es bastante bonita y no es, puede ser solo una segunda combinación de indicadores. Así que chicos, ese fue ese mismo momento. Para más consejos interesantes, te considero que te unas a nuestro canal en Telegram, donde siempre podrás encontrar información útil para tus compras en trading. Quiero tener mucho dinero en algunos minutos y estoy teniendo este tipo de desafío considerando el gráfico completo. Hay una y otra vez elegimos el gran negocio. Solo necesitamos encontrar puntos de entrada más rentables y bueno, de esta parte de la historia se ve que hay muchos, así que 50 bares que son proporcionados la cantidad periódicamente de los verdes, por cierto. Esta está pasando aquí, esta es la misma vela roja. Bueno, voy a mi inversión mientras el calendario rojo. Estoy poniendo aquí unos $6 en mi inversión y voy a comprar la situación con opción de compra en este mismo momento como de costumbre. Pues sí, genial, fue un gran punto de entrada porque ves como el doji interior mostró que voy a tener esto en mi cabeza, en la mente, esto porque ni siquiera me ha disparado en el absoluto. Tuve mi tiempo antes de esta situación, va hacia abajo, así que lo estaba haciendo muy bien, tuve mi oportunidad de subir, era una bastante suertuda. Esta vez pasemos a la siguiente moneda, lo que veo la tercera de Nueva Zelanda y el franco suizo. ¿Qué está pasando aquí? Justo aquí hay dos intersecciones, ¿veis chicos? Hay dos intersecciones, más de intersecciones justo aquí según el Vortex. Y acabamos de perder la situación con estos gráficos, como ven, el mercado. Y ahora vamos a trabajar con las velas. Acordemos que teniendo esta situación delante de nuestros ojos, yendo con $11 en nuestra caja de inversión, ya está, $11 por aquí, y compramos la opción de venta ahora mismo. Pues sí, una y otra vez estamos teniendo este ingreso, ya ves, está haciendo lo correcto. Estábamos considerando la situación antes con las velas rojas. ¿Qué le parece? Esto es decir, es muy fácil trabajar con este tipo de combinación. Te deseo lo mismo. Si lo repites después de mí, vayamos más lejos. Bueno, el dólar canadiense y el franco suizo. Hoy vamos a considerar, voy a comprar esta vez. ¿Qué está pasando? Bueno, tener dos picos de los precios justo aquí, no hace mucho tiempo, y voy a comprobar lo que está pasando de acuerdo con las próximas 12 velas, porque de acuerdo con la combinación acordamos de personalizar la forma en que los 12 últimos calendarios será rentable de acuerdo con el zigzag. El zigzag está aquí también trabajando con los dígitos de 5, 12 y 3.
Estas son compatibles con cualquier tipo de plataforma y el Vortex. El Vortex aquí se personaliza con esta ayuda, con el periodo de 12. Ir a nuestra inversión, $21 es suficiente para nosotros y comprando con la opción de venta en este mismo momento, como de costumbre. Pues sí, genial. Esto fue un gran punto de entrada. Usted ve siempre elegir la combinación clásica y entonces usted considera sus ingresos. En este caso acabo de entrar en la tendencia, vamos con $39 aquí y no es suficiente para mí, voy a tener más. Pasemos a la primera relación de divisas, el estadounidense y el franco suizo. Bueno, siguiendo aquí, si recuerdas, nos hemos empezado con este par porque no nos daba la situación cierta. En este caso yo también me siento insegura porque ves que entonces existe la situación incierta según la línea más VI y la línea menos VI. Ni siquiera estoy segura de dar el siguiente paso, pero vale la pena, tenemos que arriesgarnos esta vez. Y veo que ya es hora de que dejamos la situación y lo dejo en un tiempo porque ya ves, todavía no te has decidido, así que no tienes que perder tratos todo el tiempo. Sigamos adelante, así que en estas grandes situaciones, que es mucho mayor que la primera en comparación con la primera, así que en este caso voy a trabajar con las velas. Entonces creo que aquí voy a poner aquí en mi inversión, ir con todo. Y he dicho todo, chicos, con $39 en mi inversión. Y después de un poco de intersección voy a entrar en el acuerdo y comprar con esta compra en este mismo momento. Pues vaya, a veces se ve que la situación con el Vortex no nos muestra el punto cierto trato, cierto punto de entrada. Y verás, en este caso yo estaba negociando con dojis, yo estaba confiando en esos mismos dojis que me estaban mostrando la situación con relación a los precios a corto plazo, pero también voy a hacer clínica, en fin. Pasemos a la siguiente relación de divisas, el dólar neozelandés y los tipos de franco suizo. Bueno, en este tipo de historia usted puede mencionar que no había ninguna intersección justo aquí, pero parece que sí. Vamos adelante con esta pesación, pesando aquí, y sí, recuerdo este tipo de historia, nos acabamos de perder los ojos y ir trabajando con estas velas de acá, como pueden ver, las últimas 10 velas. Voy a entrar alguna situación rentable acerca de mi inversión porque la tiene que seguir esperando. Así que voy a ir con unos $75. Vamos a trabajar con la opción de compra en este mismo momento. Pues vaya, perfecto. En este caso estaba confiando en el Vortex. El Vortex nos muestra la situación de la línea verde predominante. ¿Qué sientes? Tengo la sensación de que, bueno, esta estrategia no es tan caprichosa, aunque hay momentos en los que hay que ser mucho mayor en los cálculos y ser más precisos. Así que en este caso voy a dejarlo y vamos a ir adelante, chicos, con el dólar canadiense y el franco suizo. Bueno, veamos qué tenemos aquí, las velas. En la situación de las velas aquí en el aire, voy a trabajar con ellos, voy a ampliar esta escena. Bueno, ¿qué es? Voy a trabajar, espero, con las velas cortas o con la velocidad lenta por acá. Bueno, pasamos a nuestra inversión. Vamos a poner aquí unos $140 y comprar esto con opción de compra en este momento como de costumbre. Pues sí, esta fue la decisión correcta, me refería a la velocidad lenta. Verás, seguimos con el crecimiento más lento, con las velas que van a crecer un poco más lento, con las velas que van a crecer un poco y un poco más lento. Esto es todo cuidando nuestro negocio, teniendo solo $263 en nuestro balance, pero yendo más lejos ambiciosamente,
Y ves que tenemos que pasar a nuestra primera relación de divisas y que es más débil, tener el menor porcentaje de pago, aunque voy a encontrar algo rentable por acá. Espero que la situación cambie dentro de poco, pero por lo tanto voy a trabajar aquí con... vamos a arriesgarnos y vamos a ir con bastante. Vamos a ir con $1,263. Justo aquí, bueno, vamos a ir con... Vale, $260. Es bastante la suma y voy a comprobarlo con la opción de venta en este mismo momento. Pues sí, genial. La tendencia nos muestra que va todo con las velas. Tuve mi tiempo y ya ves, no es suficiente, por supuesto. Ya ves, estoy teniendo esta cantidad. Eso no es suficiente para mí. Quiero tener más. Sigamos adelante, chicos. Quiero tener mayores ingresos porque ya ves, si usted está teniendo menos porcentaje de pago, eso significa que usted no tendrá nada, por desgracia. Este es el caso. Vamos a trabajar con la suma mayor, eso espero. El pago que podemos considerar será mucho mayor, así que trabajemos desde este punto de vista. Veo que el Vortex aquí nos está mostrando la línea verde va a ser un poco más alta y ahora la roja va a bajar, así que teniendo esto en mente irá nuestra inversión. Rápidamente poner $434 aquí y tenemos 0,60 para nuestra suerte. Por lo tanto, va a comprar esto. Voy a trabajar con la opción de venta en este mismo momento. Pues sí, estupendo resultado. Sabía que iba a suceder porque de acuerdo con el Vortex, esta situación de acuerdo con el corredor de Vortex, la situación aquí nos será mostrando el caso prevaleciente para las velas. ¿Qué les parece? Me gusta mucho ese tipo de comercio. Para mí fue bastante fácil por eso y vamos a seguir y luego creo que vamos a llamarlo un día. Así que va a entrar la tercera relación de divisas. Bueno, creo que el teléfono simple aquí es en algún momento en nuestro bolsillo. Y bueno, teniendo en nuestra última vez, voy a trabajar todavía con el usted piensa. Así que con las velas, por supuesto, y lo que es justo aquí pasando, voy a tener una vela con el Vortex y vamos a trabajar con $820 en mi caja de inversión. $820 justo aquí. Ni siquiera estoy segura de dar el siguiente paso. Espero que la situación sea bastante beneficiaria para nosotros. Por lo tanto, teniendo esto en mente, vamos a tener las velas acá y vamos a pulsar la opción de venta en este momento. Pues sí, chicos, lo que era de esperar. Grandes resultados, así que ya hemos estado tocando la zona de sobreventa desde aquí. Y bueno, queriendo decir, sí, sobreventa bien, eso es. Así que creo que es suficiente para que tengamos nuestro nuevo teléfono en mano. Por lo tanto, espero que si usted es el principiante, te gusta este tipo de negocios y espero que te suscribas a nuestro canal. Como siempre, te espero muy pronto en los siguientes vídeos. Saludos. Que tengas un buen día. Adiós.